Buenas noches, estimados amigos. Estamos una vez más acá con Silvio Maresca haciendo este programa de disenso. Hoy vamos a tratar de común acuerdo un tema difícil que es el tema de la libertad. Así que buenas noches, Silvio. ¿Cómo andás? Muy bien. Te veo muy bien. Veo qué lindo saco que tenés. Con un saco de pana. Un poco afectado por una bronquitis, pero bien. Yo pensaba que estabas afectado por otras cosas. No. Nada más que por bronquitis. Nada más. Bueno, los temas del corazón van bien todos, sí. Sí. ¿Sí? Sí. O te vi diciendo un sí como que... No, sí, bien. los temas del corazón, no sé a qué corazón, a qué aspecto del corazón te referís. Yo digo, ¿tenés bypass? No, yo pensé que hablabas de amor, esas cosas. Bueno, nos metemos en este tema del tema de la libertad. Y yo traje acá para leer nada más que un párrafo, porque para no decirlo yo, la metafísica de la libertad de Max Scheler, vos sabés que he estudiado bastante el tema. Calculo que vos trajiste a Kant ahí también. Sí, no, pero por otro motivo, ¿no? Bueno. Entonces, el tema de la libertad siempre ha sido un tema complejo, y fíjense lo que dice Hegel. Hegel no, Scheler. Scheler. No hay problema filosófico que haya alcanzado tal grado de embrollo por una parte, y de confusión de conceptos y consecuente empleo equívoco de términos por la otra, como el problema de la libertad. Es decir, confusión de conceptos y equívocos es lo que plantea el tema de la libertad, tan remanido, tan tratado. La verdad que tiene bastante razón. Tiene razón, ¿no? Hubo acá, por ejemplo, en Argentina, estuvo Manuel del Río, que hizo una tesis. Yo lo sé porque hizo la tesis en la Sorbona, ya por los años 30, era sobre el tema de la libertad. Y se ha tratado muchísimo. Cuando era director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, Juan Luis Guerrero, que su madre era de Zúrich y su padre era hijo de un vaquiano de Mitre, es decir, que era un hombre criollo que tenía también una gran ascendencia europea. Por eso Guerrero estudió en Alemania, fue el primer argentino que habló de ser y tiempo. Hay una carta de Guerrero al mono Astrada, a Carlos Astrada, donde le dice, mono querido, porque lo trataban de mono Astrada porque era bajito, viste, era un tape. Y le dice, mono, este hombre va a cambiar la filosofía contemporánea. Aquí está Ser y Tiempo, una cantidad de consideración, una carta larguísima. Y resulta que, siendo él director del Departamento de Filosofía, viene un hombre que se llamaba Weiss, que era un argentino de origen judío, que tenía grandes telares acá en Argentina, o él o el padre, no sé cuál de los dos, que fue el primero que puso dinero para el primer capital particular que entró para crear la escuela de Frankfurt fue casualmente de este argentino, Weiss se llamaba. Entonces viene con una carta creo que de Adorno, una carta para ver si se podía trasladar la escuela de Frankfurt a Buenos Aires. Ellos ya veían que tenían problemas en Alemania, Y entonces está la carta, porque todo esto fue editado en un libro reciente que sacó la Biblioteca Nacional, ¿no? En la época que estaba Horacio González. Sacaron, creo que el primer volumen de los 3 de la estética de Guerrero, son 3 volúmenes grandes. Y entonces contesta Guerrero, no es de interés de la filosofía argentina. Bueno, ves que algo bueno hizo Horacio González. Sí. Su sucesor. Todos, no, bueno, hubo otros en el medio, pero todas las personas en su vida algo bueno hacen. Bueno, muy bien. Bueno, en este caso hemos encontrado, y no es poca cosa, sacó un libro de Guerrero. El señor Horacio González ha hecho algo bueno. Sí. No así sus escritos propios, ¿no? Bueno, eso ya sabemos que Horacio González no es filósofo. Esos galimatías. No, pero no se puede ser filósofo ni sociólogo. Horacio González es a la Argentina lo que Lezama Lima, salvando la distancia, fue a Cuba. Escribe mucho
escribe muy bien y no se le entiende absolutamente nada. Pero que escribe, escribe Eso seguro, sí. ¿no es cierto? Bueno, pero Bueno, vayamos a nuestro tema. entonces le cuenta y le responde, dice, no, mire, el tema no pasa tanto por el marxismo ni la filosofía marxista, los intereses de la filosofía argentina. El interés principal de la filosofía argentina es el tema de la libertad. Ajá. El segundo caso que te digo de estudio de la libertad. Si uno lee los manuales de historia de la filosofía, Doc, el de Farrell, el de Torchi Astrada, todos son manuales que son intercambiables unos con otros. No hay ningún manual bueno de la filosofía argentina, salvo en el del 2000 y pico, que es el trabajo de Caturelli, que tiene 1700 páginas, que es un tomo así. Ese es más o menos abarcativo, pero los otros son todos manuales escritos por designio, es decir, han conseguido unos pesos y lo han escrito, ¿no? Así que en ese sentido también hay que reconocer un gran esfuerzo de este otro cordobés que fue Alberto Caturelli. Bueno, del tema es que si uno recorre la filosofía argentina ve que se insiste, todo el mundo ha escrito sobre la libertad. Bueno, sí, bueno, me parece que hubo una tendencia muy fuerte a reivindicar el concepto cuando se generó, digamos, ese clima antipositivista, digamos, ¿no? en la filosofía argentina. Claro. No sé si a partir de los años 20, 30, por ahí, ¿no? del siglo XX. Ahora, siendo a los orígenes de la cuestión, ahí yo tengo una zona muy oscura, digamos, ¿no? Porque evidentemente en los griegos, y cuando hablamos de los griegos hablamos siempre de los antiguos griegos, ¿no? No de los actuales que están iotizados como su idioma, ¿no? Viste que es con iota, todo iota. Es todo con iota, después de la invasión turca, o sea que entre iotizado e idiotizado no hay mucha diferencia. Por eso hablamos de los griegos antiguos, ¿no? La verdad que en los griegos antiguos la eleutería, que es el término que ellos utilizan, tiene que ver más con no ser esclavo, es una libertad política, digamos, ¿no? Pero no hay una meditación expresa sobre la libertad. Filosóficamente lo que vos tenés es la proairesis aristotélica, pero la proairesis es la elección con un fin dado, digamos, o sea, no se puede hablar de libertad. Es decir, ahora, tampoco se puede decir, me parece, que el tema nace estrictamente con la patrística y sobre todo con San Agustín, digamos, ¿no? Donde efectivamente se consolida la cuestión, ¿no? Y la se consolida del libre arbitrio. Exactamente, y se consolida de un modo que ha sido absolutamente determinante para todo el pensamiento posterior de Occidente. Salvo quizá Spinoza y Nietzsche. Pero los demás yo, la verdad, no conozco uno que haya en definitiva ido más allá de San Agustín, o decir, o que haya roto con su doctrina, digamos, ¿no? Definitiva. Ahora, me parece que en ese lapso que va entre, y eso yo es la zona gris que te decía que tengo, ¿no? Entre los griegos, Aristóteles, digamos, como expresión suma, después están las escuelas post-aristotélicas, pero no sé si aporta mucho al respecto. Pero entonces entre los griegos y San Agustín, ahí me parece que en los romanos surge alguna cuestión muy vinculada con la libertad en relación con la voluntad, que la patrística y Agustín no inventan meramente, ¿no? Aunque no tiene las connotaciones naturalmente, la voluntad, la libertad, ¿no? Que en su posible vinculación en el paganismo romano no tiene las connotaciones que tiene el concepto de Agustín, por supuesto, ¿no? Ahora, claro, el tema es cómo fundamentar la libertad, digamos, ¿no? Y además surge inmediatamente el problema ya en Agustín, que Agustín lo advierte, por supuesto. ¿Cómo conciliar la libertad humana con la presciencia divina, ¿no? Es decir, si Dios sabe desde la eternidad todo lo que va a pasar y todo lo que vas a hacer vos en cada acto de tu vida, o yo, o cualquier otro, porque tiene que ser así, digamos, si no, no hay tal saber absoluto.
¿cómo se puede conciliar eso con la libertad? Bueno, ellos Digamos, sacan... ¿no? Y ese problema, yo creo que la teología cristiana, sobre todo católica, digamos, ¿no? Porque Lutero niega el libre arbitrio, sencillamente. No, Lutero lo niega. Es un determinista. Y se acabó. Lutero es un determinista en comparación con los que... Se lo niega absolutamente, ¿no? Por eso, pero su polémica con el amo. Niega eso porque es básicamente un determinista. Contrariamente, los grandes opositores a Lutero, que son los jesuitas, ellos son indeterministas, no parten de un indeterminismo de la voluntad que se opone a lo de Lutero. Pero yendo a esa zona gris, hay una teoría en la Edad Media. Me parece que ahí surge... Bueno, pero ahí hay una teoría en la Edad Media. Los filósofos, sobre todo el Santo Tomás de Aquino, habla del tema de los futuribles. ¿Cuál era la respuesta que daba este hombre? Decía... Es cierto que está la voluntad humana, la voluntad divina, y cómo se pueden compaginar, dice, porque es difícil. Entonces, dice, supongamos que vamos con un automóvil. Bueno, ustedes se dan cuenta que no puede haber dicho un automóvil porque no había automóvil. Bueno, pero iban pero quizás un hombre que se adelantó a su época, como se suele decir. Lo digo para hacer un poco más agradable. Lo cual siempre me pareció ridículo eso de alguien que se adelanta a su época. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser. Nadie puede saltar sobre su tiempo, dice Hegel, ¿no? Exactamente. Pero bueno, el tema es el siguiente, dice, el tema de los futuribles divinos, dice, bueno, Dios ve cosas que la libertad humana, el hombre, ejerciendo su libertad, no las puede ver, no las puede prever. Entonces dice, el hombre es libre cuando va en un camino, va caminando hacia un precipicio, y puede caer en el precipicio, porque no sabe que ese camino lo lleva al precipicio. Pero Dios sabe que ese camino lo lleva al precipicio. Es decir, Dios tiene una presciencia de aquello que va a ocurrir. El hombre no, porque le está negado ese conocer el futuro. Y por lo tanto, es libre de tomar un camino que se bifurca. Uno va a un precipicio y el otro va a una llanura. Bueno, pero... El hombre, en el momento de lo que llaman la libre elección, dice, la libre elección es cuando se produce cuando yo no tengo nada que me oponga a la elección. Es decir, no hay ningún obstáculo, no hay una barrera que le diga al hombre, por este camino no puede ir, que va al precipicio, siga en la bifurcación. Bueno, pero en ese caso estaríamos que la libertad humana, la libertad humana es sencillamente un efecto de la ignorancia. No, la libertad... Que es lo que plantea Spinoza, después de todo. Hay algo porque de si el eso. Hombre supiera, ¿qué plantea Spinoza? Bueno, porque lo que pasa es que... El hombre se experimenta libre por el hecho de que desconoce las causas que lo determinan. Pero porque Spinoza parte del principio omnia negatio, ¿cómo es que dice Spinoza? Toda determinación, toda negación es, omnia negato es determinatio es decir, toda determinación es negación, o toda negación es determinación. Sí. Entonces, si yo niego algo, de alguna manera me determina eso. Ahora, perdóname, yo quiero seguir con el razonamiento. Sí. Es que el tema de la libertad está vinculado a la determinación. La indeterminación es la que no te permite ser libre. La indeterminación. A ver, ¿cómo es? Por ejemplo, te voy a poner un caso. Siempre pongo yo el mismo caso. El capricho subjetivo es una indeterminación. El capricho del loco es una indeterminación. Ni el capricho subjetivo, ni la decisión del loco son decisiones libres. ¿Por qué? Porque son decisiones en un campo indeterminado. La libertad necesita de límites, de determinaciones. Y la determinación no siempre es, va en contra de la indeterminación. Perdón, siempre va en contra de la libertad. La indeterminación. La libertad necesita una determinación. Necesita un campo reflexivo y racional donde aplicarse. Pero entonces, ¿dónde queda la libertad?
La libertad está vinculada, básicamente, en el hombre está vinculada al obrar reflexivo y racional. La libertad está vinculada al obrar. No puede, el obrar intempestivo, pero bueno, el obrar intempestivo, espontáneo, ese obrar no es un obrar libre, nunca es libre. La indeterminación nunca está siempre reñida con la libertad. Bueno, podría ser, pero vamos un minuto a la doctrina espinosista, ¿no? Spinoza dice, el hombre cree ser libre por dos motivos en realidad, ¿no? Por un lado, porque desconoce las causas que lo determinan. Por otro lado, y esto se combina con lo anterior, porque está impulsado por su apetición, su apetito, su conatus, voluntad, deseo de permanecer en el ser, todo eso es lo mismo en Spinoza, ¿no? Sí. Y esto lo lleva, digamos, mezclado con la ignorancia de las causas que lo determinan, a creer que él decide, digamos, en función de su autoconservación, porque sería eso, ¿no? Esto señala Nietzsche, donde dice, bueno, la libertad es un invento de teólogos para poder castigar, ¿no? Y eso se ve bastante bien en la tradición luterana, ¿no? Porque cuando tomamos a Kant o a Schelling, lo que uno ve es ese invento, al cual yo le tengo tirria, del carácter inteligible, ¿no? Del carácter inteligible. Es decir, ¿qué plantea Kant en la crítica de la razón práctica? Kant dice, ¿cómo castigar si en realidad un hombre está absolutamente determinado a hacer lo que hace por causas naturales? Alguien podría en un juicio decir, mire, yo asesiné porque en mi infancia tal cosa y porque eso trajo como consecuencia tal otra, y así establecer una cadena causal que lo llevó necesariamente a cometer el delito, digamos, ¿no? Pero Kant dice, no, porque hay que suponer que el individuo actúa no por un determinismo natural, sino desde su libertad inteligible, es decir, como sujeto práctico, digamos, ¿no? Sí. Y entonces su acto proviene de la suposición, porque Kant jamás la afirma teóricamente, de la libertad, ¿no? Pero para peor, ese carácter inteligible, digamos, su acción libre, que entonces no se puede inferir de la cadena de las causas, está determinado de antemano, bueno, ahí está Lutero, ¿no es cierto? Está determinado de antemano como buena voluntad o mala voluntad, ¿no? Sí. Con lo cual el tipo, digamos, por lo tanto el castigo, digamos, es pertinente. ¿Por qué no actúa supuestamente desde la determinación natural, sino desde la libertad inteligible? Ahora, eso supone una especie de trasmundo, digamos, digo en el caso de Kant, sí, pero yo también, yo una entiendo, especie de trasmundo, ¿no? Donde el tipo antes de nacer, digamos, ya no creo que se decidió por el bien o por el mal. Pero hay un concepto que Kant no tiene, pero que está orientado hacia este concepto que voy a decir yo ahora, que es el concepto de persona. Porque mirá lo que dice Scheler. A ver. Libre es originariamente, criticando, ¿no?, a Kant, pero siguiendo el mismo razonamiento. Libre es originariamente un atributo de la persona y no de determinados actos como el querer, ni del individuo. Las acciones del hombre no pueden jamás ser más libres que él mismo, pero la persona en concreto es tanto más libre cuanto más sea determinada por Dios como persona de las personas. Me parece que es más embrollo. Bueno, pero ¿qué quiere decir esto? Es consecuente con el libre embrollo. Es originalmente un atributo de la persona y no de determinados actos. Es decir, está bien lo que dice, lo que pasa es que Kant lo reduce al individuo. A mí me suena medio... Pero bueno, la naturaleza de la persona, ¿qué dice Scheler? La naturaleza de la persona es un rasgo, la libertad es un rasgo intrínseco de la persona. Y dice, ¿y cuáles son los rasgos? Único, singular, irrepetible, moral y libre.
Él no puede, tiene que encontrar una explicación a eso que dice que lo que Kant le atribuye al individuo. Nosotros sabemos, vos sabés también, que individuo es el hombre en tanto forma parte de la especie. En cambio, la persona es singular e irrepetible, sale fuera del género. Vos que sos un especialista en el tema de la singularidad, digo más. Sí, pero entonces, el fundamento, o vayas por Kant, o vayas por Scheller, el fundamento de la libertad está en la naturaleza de la persona. Si vos querés, en la naturaleza del sujeto, si vos querés, en la naturaleza del hombre. Pero me suena un poco vago a mí. Pero vos no podés pasar los principios, cuando yo, como en la contradicción, los principios no se demuestran. Los principios o lo aceptás o no lo aceptás. Yo te digo, mi idea al respecto, yo soy básicamente determinista, ¿no? No. Pero creo, sí, pero creo que y sí, pero ¿por qué pienso que lo que genera la ilusión de la libertad es la voluntad? Pero la voluntad, ¿no?, que aparece en la conciencia, yo creo que no es más que un efecto de una lucha inconsciente, de impulsos, donde lo que surge a la conciencia es un resultado final. Bueno, pero está diciendo lo mismo, Silvio. Bueno, pero no. Pero entonces esa voluntad está determinada. No, pero la voluntad, la libertad de la voluntad no está determinada. La voluntad está determinada. La voluntad cree ser libre porque desconoce. Pero la libertad no está determinada por los actos del querer. La voluntad está determinada como esencia de la persona. Este es el tema. Pero eso me suena a una tautología. Ahí hay un appetitio principio que la acepta. Pero Kant también la acepta y Scheller también la acepta. Acabo de criticar la postura kantiana. Bueno, pero vos la criticás porque obviamente no tiene ningún otro fundamento más que la petición de principio porque es verdad. Porque es un rasgo más allá del cual no podemos ir. También podríamos hacer como los indeterministas, que te dicen, el hombre es libre y más allá de la libertad del hombre no podemos ir. Bueno, pero esa es una indeterminación general que es al estilo de lo que es la moral jesuítica, la indeterminación. Hoy, si no tenemos la otra posibilidad, yo digo para que... la otra posibilidad que es me hace señas el director y me quitó el razonamiento, qué barbaridad. Y la otra posibilidad, ¿cuál es? Es la determinación, como vos decías del caso de Lutero. Pero nosotros en el tema de libertad tenemos estas dos posibilidades. O la determinación, por la cual la libertad en el fondo no existe. No, bueno. O, en todo caso, la indeterminación. Pero yo pienso, vos dijiste que vos sos un determinista, yo creo que el hombre, por su propia naturaleza, la persona humana, que es el único, singular e irrepetible, moral y libre, que son los 5 rasgos, y no solo aquello decía Severino Boecio, sustancia individual de naturaleza racional, porque eso al final no te dice nada, lo que te salva, te saca del género. Esto es la última explicación que podemos dar. Libre es un rasgo, libre es originariamente un atributo de la persona y no de determinados actos libres. Me suena a tautológico. Bueno, pero bueno, si querés, es una petición. Lo seguimos después del corte. Continuamos après. Retomando lo que dijo Silvio, hablando de San Agustín,
nosotros podemos sintetizar que el tema de la libertad nace con la teología católica. Pero es que es así, porque fíjate, ¿cuál es la operación de Agustín? Que además, bueno, de una lucidez extraordinaria, ¿no? Por algo determinó, no solo en cuanto a la cuestión de la libertad, sino en cuanto a muchísimas otras cuestiones del pensamiento occidental, ¿no? Él era maniqueo, ¿sí? Originariamente, lo sabemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el mal, digamos, era un mal sustancial, tanto como el bien. Entonces ahí que la confesión, él dice, bueno, yo llevaba a cabo cualquier tipo de acciones, total, se las atribuía a la presencia del mal o a la dominación del mal. Naturalmente, cuando él se convierte al cristianismo, no puede atribuirle el mal a Dios, al Dios judeo-cristiano, digamos, ¿no? O al Dios cristiano. O al Dios cristiano. Entonces, pero el mal era una cuestión muy, muy dominante en esos primeros siglos de nuestra era. Sí. Vos lo sabés perfectamente, ¿no? Era verdaderamente una preocupación, que no estaba antes y tampoco estuvo tanto después, pero digo, en esa etapa fue muy importante. Entonces, ¿a qué atribuirle el mal? ¿Cómo desontologizar el mal? Porque ese es el tema. ¿Cómo ¿no es cierto? Y por supuesto, al mismo tiempo, no inculpar a Dios respecto del mal. Entonces, no se le ocurre mejor cosa que atribuírselo a la voluntad humana en la medida en que esa voluntad está contaminada por el pecado. Con lo cual, sin la fe y la gracia, sobre todo la gracia, la voluntad libre, ¿no?, tiende inexorablemente al mal. Pero además es tan inteligente que él no ontologiza la voluntad, no la ontologiza, digamos, la deja ahí, ¿no es cierto? Porque sabe perfectamente lo que después va a pasar, digamos, y efectivamente pasó. En la medida que la modernidad, en la vertiente romántica, sobre todo estoy pensando en Schopenhauer, ontologiza, le da peso ontológico a la voluntad, recaemos en una suerte de maniqueísmo. De vuelta. O sea, ¿por qué? Porque sin abandonar el agustinismo, Schopenhauer convierte a la voluntad en fundamento del mundo y por lo tanto Dios es el mal. El Dios de Schopenhauer es el mal. El que está provocando todo lo malo de este mundo. El Dios de Schopenhauer, que es la voluntad de vivir, digamos, sí. ¿no? Que es el fundamento metafísico, es el Dios de Schopenhauer, aunque no lo llame Dios, digamos, es el mal absoluto, digamos, ¿no? Ahora, Agustín, muy inteligentemente, ¿cómo resuelve la cuestión de la presciencia divina en relación con la libertad humana? Dice en La Ciudad de Dios que la libertad humana forma parte de la cadena de las causas. Claro. Forma parte de la cadena. Vos fijate. Sí, bueno, ¿no es cierto? O sea, el acto libre de un individuo está enlazado en la cadena de las causas. Por eso Dios lo puede saber. Por eso puede estar presente la presciencia divina y el acto es libre. Pero es libre no contra la causalidad, sino como parte. Dentro de la cadena. Que yo creo que eso tiene que ver con lo que vos hablabas hace un rato, de la libertad dentro de la determinación. Exacto. Ahora, que yo no lo terminé de entender, pero digo, en relación, si querés abundar un poquito sobre eso, porque es la libertad en relación con la determinación o dentro de la determinación. Creo que no lo pensabas en la edición de Hegel, de la asunción de la necesidad, que esa es otra vertiente, ¿no es cierto? Esa es otra vertiente, Hegel y Marx, ¿no? La libertad como asunción de la necesidad, ¿no? Que es un poco espinosista esa, ¿no? Eso ya es más espinosa, pero bueno, cuando nosotros vinculamos a la libertad en la secuencia de causas, en todo lo que es esto ha dado después eso ha derivado en qué? Eso ha derivado en lo que es la casuística, en el orden ético, la casuística, para poder explicar la casuística jesuítica. A ver, no tengo idea. La casuística jesuítica, ¿qué te dice? No me la ha pasado en las iglesias como vos. No, pero yo de lo que estoy hablando es sobre el tema de determinación y determinación.
Pero no lo digo yo solo. Circulando por los conventos. No lo digo yo solo, lo dicen un montón de autores que han trabajado el tema y las distinciones entre la concepción de la libertad, entre los protestantes y los católicos, cómo tiene mucho que ver todo la casuística jesuítica, que es aquel razonamiento filosófico que se ocupa sobre el obrar humano. La libertad está vinculada al ámbito del obrar humano, ¿no es cierto? Y en tanto que vinculada al ámbito del obrar humano, está sometida a la cadena de causas donde está sometido el hombre en toda su vida. Entonces, ¿cómo se explica el obrar de alguien? Se explica por las causas. Esta es una explicación, que es la explicación de la casuística ética. Hay otra explicación, que es la explicación que dice, no, explicamos el obrar humano no por las causas, sino por las preferencias o las postergaciones, el preferir o posponer que realiza el hombre en sus elecciones. Es decir, explicamos los actos buenos o los actos malos por preferencias o postergaciones que el hombre hace. Y no está condicionado su obrar libre por las causas, sino que el obrar libre nace desde la misma persona. Estas son dos actitudes y dos explicaciones diferentes del tema. Entonces, ahí se puede decir que existen dos tipos de libertades. Si la libertad de, que sería la libertad negativa, y la libertad para, que sería la libertad positiva. En la libertad de, el hombre está libre de cadenas, y en la libertad para, el hombre está libre de realizar actos que se propone él, actos con un sentido de finalidad. El problema que se plantea a mí en todo este tema es cuando surgen los actos espontáneos. Bueno, ahí tenemos. Si los actos espontáneos son o no son libres. ¿Por qué? Porque los actos espontáneos, casualmente, al ser actos espontáneos, no tienen una causa, le quitaron todas las causas. Es decir, espontáneamente reaccionó. Supuestamente. Porque no hay esto me parece que es un tema de difícil resolución, el tema de los actos espontáneos. Porque siempre la libertad se la vincula a los actos reflexivos. El acto espontáneo. No necesariamente. Bueno, pero sí, en general se puede decir que hay una determinación de la voluntad. Yo no estoy tan en contra tuyo de decir, vos sos más determinista. Hay ciertas determinaciones. Si no hay determinación, no hay libertad. Pero no todo es absolutamente determinado. Lo de la espontaneidad es muy interesante en la teoría de Hannah Arendt, ¿no? Tomada un poco, y yo en una época me entusiasmé mucho con eso, porque está vinculada con la política, ¿no? Claro. O sea, Hannah Arendt ¿qué toma de Kant? Bueno, como en Kant la libertad aparece como irrumpiendo desde otro lugar, digamos, ¿no? Por lo que hablábamos en el bloque anterior. Kant dice, bueno, el sujeto es imputable porque no se puede explicar su conducta delictiva, en este caso, por la cadena de los determinismos naturales, digamos. Porque cuando actúa en el plano ético, jurídico, político, actúa desde otro lugar. Ese otro lugar es el mundo inteligible, es el de la razón práctica, etc. ¿No es cierto? Entonces Hannah Arendt, quitándole un poco del excesivo contenido metafísico de eso, habla del milagro de la política. Del milagro de la política en el sentido que ante determinismos, digamos, vigentes, por ejemplo, hoy diríamos el economicismo, ¿no? Que supuestamente... Sí. Donde una cosa se enlaza necesariamente con la otra, si yo muevo tal cosa, entonces se mueve tal otra, si yo, qué sé yo. Si vendo muchos dólares, el dólar baja, y si compramos dólares sube. Entonces, Hannah Arendt dice, la política es el milagro. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, y sin ningún antecedente, puede variar el curso de las cosas.
Tiene que ver también eso, en el fondo, con lo que Aristóteles llama la causa accidental, muy poco estudiada, ¿no? Muy poco estudiada, sí, porque hay una quinta causa en Aristóteles, la causa accidental, ¿no? Que es cuando el tipo dice, en la metafísica dice, bueno, si un hombre sale de la casa durante la noche lo van a matar. Ahora, este hombre, si come un alimento salado, va a salir a buscar agua. Bueno, en ese momento no había canilla, ¿no? Va a salir a buscar agua. Y si sale a buscar agua, la van a matar. Pero si no toma agua, si no come un alimento salado, no va a salir a buscar agua, entonces no lo van a matar, digamos, ¿no? Y eso de si va a comer el alimento salado o no va a comer el alimento salado, queda indeterminado. Claro, ¿no? Sí, eso es lo que se llama. Entonces la famosa causa accidental. Bueno, porque que yo a veces lo pienso. Bueno, pero ahí tenés una gran indeterminación. Yo siempre, vos sabés que lo pienso muchas veces también por ese lado, a pesar de mi tendencia al determinismo. Digo, cuando yo salgo de acá, ¿no? Que estamos grabando, si yo tomo por la calle Suipacha, porque grabamos en Suipacha y Bartolomé Mitre, si yo tomo por la calle Suipacha... Por ahí encuentro un ladrón. Por eso, No, es que voy más lejos todavía. Si tomo por la calle Suipacha y doblo por Perón, toda mi vida va a tomar un rumbo. Ahora, si me voy hasta Avenida de Mayo y camino por allí, digamos, hasta otro lugar, toda mi vida toma otro rumbo, digamos, ¿no? Y si cruzo la calle en un determinado lugar o la cruzo en otro, cambia todo. Pero eso no quita la preeminencia de la causalidad tampoco, ¿no? Ahora, yo quería, hay una explicación de Leibniz que es maravillosa, ¿no? que es maravillosa, y la quiero decir en 2 minutos, ¿no? ¿Cómo fundamenta después de Spinoza, que es el determinismo absoluto, ¿no? El determinismo absoluto, pero bueno, hay una concepción, hay una concepción de la libertad. Es un determinista. Igual hay una concepción de la libertad en Spinoza, en el sentido de la liberación de las pasiones, en fin, no tenemos tiempo de explicarlo hoy. Sí. Pero hay un concepto de liberación, no más que de libertad en Spinoza. Pero Leibniz, ¿qué dice? Como este mundo, Dios podría haber creado muchos mundos, porque lógicamente... Bueno, pero es el mejor de los posibles, ¿no? Exactamente. Lógicamente son posibles muchos mundos, pero ahora, ha elegido en función de que es aquel en el que hay menos mal, o matemáticamente más continuidad, ¿no? Porque lo del año se puede leer siempre de muchas formas, ¿no? No quiero abundar. Ahora, como lo ha elegido en función, no del principio de no contradicción, porque eso podría haber elegido cualquier otro, todos los otros sean lógicamente posibles, sino que lo ha elegido en función del principio de razón suficiente. Claro. En función de una razón moral, no de una razón lógica. Por ende, si Judas vendió a Cristo por 30 monedas, o Julio César cruzó el Rubicón, digamos, que la verdad que en este mundo que Dios eligió tenían que hacerlo, porque no podían hacer otra cosa. Sin embargo, sus acciones son libres. ¿Por qué? ¿Por qué son libres? Porque es perfectamente posible pensar su contrario. Porque no hay contradicción lógica en pensar que Judas no hubiera vendido a Dios por 30 monedas o que Julio César no hubiera cruzado el Rubicón. Eso le basta, esa cuestión de que no hay contradicción lógica en pensar lo contrario, porque se puede pensar y no hay contradicción, claro. Lo que se hizo, eso muestra, eso a él le basta, el acto. Le basta para fundamentar la libertad. Sí, porque está vinculado. Es muy discutible. No, pero eso está vinculado. Pero eso hay una ingeniosidad. En Leibniz está vinculado porque Leibniz seguramente leyó el tema de la teoría de los futuribles de Santo Tomás de Aquino. Eso es lo que está vinculado, porque viste que Leibniz en la meditación metafísica en el. Sí, no, tenés razón. Y lo cita. ¿Pero qué es eso de los futuribles? Porque eso lo ha estudiado. Lo explicaste antes, pero no lo entendí bien. Sí, en el tema de que. Es decir, el hombre tiene la posibilidad de obrar, ir por el camino A o por el camino B. El hombre tiene. No hay contradicción en lo que pasa es que el ejemplo que vos lo tenés más madurado, el ejemplo es Leibniz, está muy bien explicado, la verdad que está muy bien explicado. El hombre tiene posibilidad de ir por el camino A o por el camino B. Si va por el camino A, cae al precipicio y muere.
Si va Sí, por el eso camino decía. B, si va camino a la pradera. Pero esto no hay contradicción entre... yo puedo pensar lo contrario, es decir, si pienso el A, también puedo pensar el B. ¿Qué Y son si los pienso el futuros B, contingentes? Son los ¿eh? es el problema de los futuros contingentes. Los futuros contingentes, claro. Son contingentes, es decir, pero no hay contradicción. Cuando la libertad O sea, es tal... Dios sabe qué tipo va a tomar un camino, va a tomar el otro. Él en su presencia lo sabe, el que no lo sabe es él. Pero el hombre no lo sabe. El hombre no lo sabe. Entonces, siempre la Y eso libertad es posible. Eso alcanzaría para fundar la libertad humana. Eso alcanza para explicar la relación entre la libertad humana y la libertad divina. La libertad humana no se explica simplemente por la libre elección, sino que la voluntad humana se explica porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y por lo tanto lo creó libre. Esa es la explicación. El tema es, hay que explicar por qué Dios creó al hombre para su imagen y semejanza. Siempre el tema de la libertad, como vos señalaste muy bien, está vinculado a la teología, siempre. Cuando todos los existencialistas, y que fueron más grandes meditaciones que se han hecho sobre la libertad, como vos sabés, son todas meditaciones que quieren ser seculares, pero en el fondo esas meditaciones no son seculares, sino que son una variación, son categorías teológicas desacralizadas, pero siempre están, cuando se habla de la libertad, siempre se habla del tema, se habla de categorías teológicas, porque la libertad está bien, si uno lo piensa fría, ¿qué es la libertad? La libertad siempre es libertad en relación con el objeto, en relación con la voluntad, en relación con la elección, en relación con el otro. Ajá. La libertad siempre es libertad en relación. Ahora, ¿cuál es el fundamento último de la relación, de las relaciones? La relación de las relaciones es lo que se llama la Santísima Trinidad y la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cómo, si son libres, cómo son los actos que se dan, la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y el Padre. Es decir, vos ves que siempre es algo que está desacreditado. Después los hombres los piensan en relación con el mundo, lo que me hace acordar, en relación con el otro. No sé si tiene mucho que ver, ¿no? Pero cuando Kierkegaard define al yo como una relación que se relaciona consigo misma, ¿no? Claro. Eso que vos decías de la Trinidad. Claro. ¿No? ¿Y la autoconciencia qué es? La autoconciencia es una relación consigo mismo. No, pero esto es una relación que se relaciona consigo mismo, en cuanto a relación, que me parece que tenía más que ver con lo que vos decías. Porque es la relación, ¿no? Y Aristóteles dice, la relación es la categoría menos sustancial de todas. La relación no tiene sustancia. La relación necesita la sustancia como otro, sí, pero no en sí. Sí. La cantidad, la cualidad son mensurables, lugar, tiempo, sí, pero la relación es el prostí. El prostí, sí. Y bueno, ¿el prostí qué es el prostí? La relación entre vos y yo. ¿Dónde está? ¿Y cómo es que Aristóteles habla? Así que dice que la menos sustancial de todas la que menos necesita de la usía, digamos. Claro. No sé que no sabía eso tampoco. Y bueno, ahora, evidentemente, a ver, más allá de todas nuestras especulaciones, sí. Desde el punto de vista jurídico, me parece que, aunque la libertad sea una ficción, aunque la libertad sea en definitiva una ficción, es indispensable suponerla. Y si no, no podíamos establecer el sistema de porque ahí me parece que de penas y castigos. Claro, ahí me parece que está el error de los Zaffaroni and Company, digamos, ¿no? Es decir, pensando de un naturalismo total, como yo tiendo muchas veces a hacerlo, pensando de un naturalismo total, dice, bueno, el criminal, qué sé yo, fue criado en una villa miseria, no tuvo educación, vio violencia familiar todo el tiempo. Todo el tiempo en la televisión, que la gente se mata. Entonces, este hombre en realidad no es libre. Claro, no. Y al no ser libre no es responsable, porque si está condicionado. Claro. Entonces, a mí me parece que, sea como fuere, porque la discusión filosófica va a seguir, yo creo, eternamente, sobre el tema de la libertad o la determinación o cómo se conjugan ambas cosas. Desde el punto de vista jurídico, hay que suponer que el sujeto es libre.
Lógico. Digamos, ¿no? Y eso Sí, es un sí. poco la enseñanza de Kant también en un punto, ¿no? Sí, y si no, no Porque tendríamos toma derecho. explícitamente el caso Kant en la crítica de la razón práctica. Claro. ¿no? Toma explícitamente la cuestión. Che, mirá lo que dice, ya que traje esto, mirá lo que dice Scheller, que había el liberalismo lleva en su fundamento el profundo error que consiste en creer que la liberación de factores externos pueda dar libertad. Que se llama factores externos al mercado. Sí, al mercado, a las cosas. Entonces, mirá, Lo que pasa ¿y es qué que- viene? ¿A qué viene? Porque él viene hablando de otra cosa, pero de golpe y porrazo, No, como ¿sabés si hubiera lo que pasa? agregado Que nosotros- un párrafo. Que nosotros estamos hablando de la libertad desde el punto de vista teológico, metafísico, filosófico. Ahora, los ingleses, desde Locke en adelante, digamos, por lo menos, no se hacen ningún problema. No. O sea, Locke dice, burlándose de los metafísicos, dice, libre. Dice, si yo quiero alcanzar un objeto que está a 2 metros y no tengo ningún impedimento, nada que me lo impida, soy libre de hacerlo. Si no, porque soy paralítico, por lo que fuera, no puedo alcanzarlo, no soy libre de hacerlo. Se terminó ahí. Se terminó. Por eso el liberalismo piensa, por eso está bien esta cita Después de hacer lo que uno decirle, quiere. ¿Cuál es el liberalismo? Y yo poseo los objetos, soy libre. Si yo quiero hacer una cosa, sería, ¿no? Exacto, Si sí, yo quiero sí, hacer sí. una cosa y la puedo hacer, soy libre. Es pobrísima Si quiero hacer la- una cosa y no la puedo hacer, no soy libre. Es muy pobre la meditación así inglesa. Bueno, la pero vos meditación insular fijate- es vos elemental. fijate que lo que uno es- me lee Stuart Mill. Claro, bueno, que es un derivado de De Locke. Locke. Sí. Ahora, vos fijate una cosa. Me parece que los políticos y la política tienden a pensar en esta línea Esta es la anglosajona, ¿viste? Es la línea La anglosajona. libertad. Sí. Porque se llenan la boca con la palabra libertad. Y les parece que con el hecho de que se pueda votar, por ejemplo... Ya vos sos libre. Ya sos libre, o se Claro. puede elegir tu representante. En el fondo... todo el ¿Qué pens- tiene que ver eso con la libertad humana en el sentido de lo que estamos discutiendo? Nada. Nada. Che, yo creo que dijimos algo. Lo intentamos, por lo menos. Bueno, será hasta la próxima entonces, y escriban y seguimos. Me habían pedido hablar sobre la posverdad. Pues sé que ni sé lo que es yo eso. Pero vamos a tener Bueno, que vamos a instruirlo. hablar No, sobre porque, viste, el tema de la en posverdad. los medios de comunicación se está hablando Sí, mucho sí. de eso, ¿no? Sí, Pero vamos realmente no sé a qué fuentes remite. Bueno, el agotamiento es la posverdad porque dice que se agotó la verdad está agotada. Estamos en la época de la posverdad. Creo que se tiene que ver con lo que hablamos muchas veces de simulacro. Exacto. Bueno, Es eso lo que quieren Pero decir. es un tema de los 90 ya, Y bueno. un poquito pasado. Vamos Pero vamos a ilustrarnos. Sí, la sobre cuestión. todo por la manipulación de los medios de comunicación. Esto se habló en el 2016, ahora estamos en 2017, estamos un poco atrasados en filosofía. Estamos atrasados un año en filosofía. Bueno, muchas gracias y a la próxima.